Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Lula Rodríguez. Ella es protesista maxilofacial, especialista en rehabilitación protésica y odontología oncológica. Ella se encuentra en Ciudad de México y Morelos y la encuentras en Instagram como DRA Lula 6. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Nos da un gustazo tenerte aquí. Platícanos un poquito de ti para los que aún no te conocen. Bueno, pues yo soy odontólogo general y tengo la especialidad de prótesis maxilofacial. Soy egresada de la UNAM desde preparatoria, licenciatura, posgrado y realicé el posgrado de prótesis en la UNAM y bueno, como ya saben muchos, hacemos rotaciones en varios hospitales en el Instituto Nacional de Cancerología, que es nuestro segundo año. Ahí terminamos de hacer la especialidad, atendiendo todo lo que tiene que ver con defectos faciales y atención dental del paciente con cáncer. Ahí de verdad se foguean mucho, ¿no? Sí, así es. Ahí es donde vemos todo, pues prácticamente a fondo. Muchísimos casos hay en el instituto. Y aparte de hacer prótesis, yo veo que se vuelven especialistas en odontología oncológica, atender pacientes de cualquier cosa de odontología, pero que están con quimio, radio y... Claro, de hecho, justo, bueno, la especialidad creo que es un campo muy amplio. A veces pensamos que la especialidad solo es la prótesis, Ujú. pero pues no, también atendemos la parte dental del paciente con cáncer, todo lo que conlleva la radioterapia, la quimioterapia, la protección para la aplicación de radioterapia, que de hecho es un tema pues del que casi no se conoce y no se habla mucho. Y de hecho en otros países justamente les ha interesado este tema porque no, en otros países no lo hacen tanto como en México, sobre todo en estos institutos de cancerología. Ujú. Que sí debería haber un protesista maxilofacial en cada hospital. Sí, sí, todavía somos un gremio muy poco conocido, todavía falta mucho camino por andar. Necesitamos que muchos odontólogos y estudiantes que nos están viendo, si les gusta esta especialidad, se metan. De verdad, sí se necesitan más Sí, y más, ¿no? De especialistas. exactamente. Y ya hay cada vez más sedes que se abren en México, en el país. Sí, pues está ahorita en Guadalajara, en Ciudad de México está en la UNAM y está en el Hospital General de México. Pero pues sí, todavía yo creo que falta abrir un poquito más de campo en esta área. ¿Por qué Sobre todo en zonas de hospital, porque es lo que más se trabaja. por qué decidiste, doctora Lula, encaminarte a esta especialidad? Bueno, a mí en particular me gustan mucho las artes plásticas. Todo lo que tiene que ver con arte me encanta. Y odontología, pues siempre quise estudiar odontología. Y ya cuando estaba en la licenciatura y poder ver esta especialidad y como poder unir las dos áreas, bueno, a mí me encantó. Entonces, el poder trabajar todo en una sola parte, pues a mí me encanta, está súper padre. Que sí, prótesis maxilofaciales, pintura, es escultura, todas las artes Sí, plásticas unidas, ¿no? sí, a mí las artes plásticas me encantan. Entonces, poder unirlo con la odontología y con la parte hospitalaria, pues tiene todo lo que me encanta. Sí, súper, súper, súper bien. Tú atiendes en Ciudad de México, decíamos, y en Morelos, ¿verdad? Sí, tengo, bueno, consulta privada en Ciudad de México y trabajo para algunas clínicas de oftalmología, donde, de hecho, bueno, a lo que más me dedico justo es prótesis ocular, Mm. tanto en el estado de Morelos, también en Texcoco. Entonces, pues estoy prácticamente moviéndome todo el tiempo, nunca estoy en una parte fija. Entonces, pues me pueden encontrar en estas tres zonas. Ok, si te quieren contactar es en tu Instagram, ¿no? Exactamente. Súper bien. Y ahorita que hablas de que lo que más haces y lo que es, eres súper especialista es prótesis ocular, es el tema que nos traes hoy. Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de prótesis ocular, que Súper es bien. pues a lo que más me dedico prácticamente. A lo que eres es mega experta, que decíamos una prótesis ocular en un día, así es que eres ya, Sí, es como tu especialidad. Sí, para que se queden, está exacto. buenísimo el tema aquí con la doctora Lula, pues empecemos.
como ya lo mencionó la doctora Paulina, bueno, aquí hemos tenido varios colegas que ya han comenzado, han hablado un poco de lo que es la prótesis maxilofacial, pero pues han hablado sobre todo de prótesis faciales, como un poco de generalidades. Pero como ya lo mencionaba, pues la prótesis maxilofacial tiene diversos temas que pues todavía podemos desarrollar. Ajá. En este caso me voy a enfocar solo a lo que es prótesis ocular. Y bueno, la definición de prótesis maxilofacial creo que ya se los han repetido en todas estas charlas, pero no está de más, que es el arte y ciencia de la práctica odontológica dedicada a la rehabilitación tanto funcional y estética de las estructuras intraorales y extraorales por medios artificiales. Ahora bien, muchos pacientes sobre todo se preguntan por qué un dentista me va a hacer una prótesis ocular. ¿No? Es como que raro para ellos, tanto para los médicos, pero pues como odontólogos creo que tenemos esa práctica tanto de los materiales dentales, como lo son los alginatos, los acrílicos, los silicones, pero pues no solo estamos enfocados a la parte dental, ¿no? Como muchos dicen, es que solo ven dientes. No, sino que también tenemos que saber estructuras anatómicas de todo lo que es la parte de cabeza y cuello. Y pues lamentablemente a veces los médicos, que son con quienes más trabajamos, todavía no conocen mucho de esta parte de la especialidad de prótesis. Y sobre todo los pacientes, lamentablemente también hay pacientes que llevan años sin rehabilitación porque justamente no conocen que existe en esta especialidad para poderles brindar un poquito más de calidad de vida. Nosotros trabajamos mucho con áreas médico-quirúrgicas, como lo son neurocirugía, cirugía plástica, otorrinos, psicólogos, siempre estamos de la mano de los psicólogos. Y en este caso de que les voy a hablar de prótesis ocular, trabajamos mucho con oftalmólogos y oculoplásticos. El oculoplástico es la especialidad quirúrgica que se encarga de la rehabilitación de párpados, vías lagrimales, músculos, cejas y todo lo que es el globo ocular. Ajá. Cuando un paciente tiene un accidente, por ejemplo, con quien tiene que ser dirigido es con un oculoplástico. Ahora bien, hablando un poquito de historia, pues ya tenemos desde que hace muchos años, sobre todo en las culturas romanas, en los griegos, utilizaban piedras preciosas, sobre todo en las momias, ¿no? En pacientes finados, pero los usaban únicamente como algo decorativo. Ajá. Por ejemplo, el ojo de Horus, que es esta imagen que vemos aquí, que la encontramos a veces en muchas imágenes de los egipcios lo utilizaban como algo decorativo, porque ellos creían que al colocar esta piedra en una próxima vida podrían recuperar la vista. Entonces sí hay muchos vestigios donde utilizaban todo tipo de piedras, pero únicamente como algo decorativo o como este tipo de ofrendas. Ujú. Y hasta más o menos en otra época, Ambroise Paré, que fue, digamos, el primero que creó una prótesis ocular, pero esta prótesis era como un parche, así como lo vemos en la imagen, como algo, como si fuera un pirata, donde colocaban un parche con un dibujo de un ojo y este ojo iba sujetado a la cabeza con como un lacito. Ujú. Entonces esa se puede decir que fue de las primeras prótesis oculares que tapaban un defecto. También él, Ambroise Paré, creó una prótesis ocular que era como de porcelana y esta pues ya se alojaba dentro de la cavidad, pero obviamente al ser una porcelana no era biocompatible con los tejidos. Y hasta que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo pues una alta demanda en el uso de prótesis oculares, empezaron a utilizar prótesis de vidrio. Digamos que fueron las primeras prótesis oculares que se comenzaron a utilizar. Utilizaron también otros materiales un poquito más sintéticos como los celuloides, pero obviamente también
no tenían las mejores características para usarlo como dentro de la cavidad ocular, sino ya hasta 1947 ya fue cuando se presentó oficialmente la primer prótesis, pero ahora sí de un material más biocompatible, que fue el metil metacrilato. Ajá, que hasta la fecha pues es el que seguimos utilizando, pero obviamente con el paso del tiempo pues son materiales que tienen mejores propiedades, que son biocompatibles, ajá, tienen mejores características para poderlas utilizar dentro de la cavidad. Ahora bien, cuando un paciente presenta un problema en la parte ocular, como ya lo mencioné, con el primero, bueno, llega a urgencias o con algún médico, pero con quién tiene que ser referido es primero con el oftalmólogo o con un oculoplástico. Ajá. Aquí siempre vamos a tener pues que trabajar en equipo con el psicólogo porque pues es un duelo el perder una parte del rostro. Y también el apoyo de la familia es muy importante para que ya al trabajar en equipo pues nosotros podamos realizar la prótesis ocular y hacer lo que se necesite, que ya sea ortopédico, estético o de protección. Eso pues, lo voy a hablar ahorita más adelante. Y bueno, la pérdida ocular puede ser por varias razones. Puede ser algo congénito, por algún trauma o alguna patología. En cuanto a lo congénito, tenemos a la microftalmia, pues que es cuando el pequeño nace con el globo ocular, pero este no ha sido desarrollado. Ajá, se queda un globo ocular muy pequeño y puede causar una baja visión o una ceguera total. Y la anoftalmia, que es cuando haya una ausencia congénita del globo ocular, pero existen los párpados, puede haber pestañas y músculos. Ajá, únicamente es el globo ocular el que no se desarrolló. A estos pacientes nosotros como protecistas los podemos ver desde el nacimiento. Ajá, es súper importante porque aquí es donde vamos a aplicar la ortopedia ocular. Y también, bueno, el que hace el primer diagnóstico es el pediatra, porque en el nacimiento es quien se da cuenta de esto, pero también es necesario referirlo a un genetista. ¿Por qué? Porque le van a mandar más estudios para ver si presenta alguna otra anomalía en alguna parte del cuerpo. Después tenemos la pérdida ocular por algún trauma, sobre todo, bueno, en esta época de diciembre que están los fuegos artificiales, hay un alto porcentaje en la pérdida de globo ocular. Ujú. Entonces, pues sí es muy importante, sobre todo en los niños, que pues tengamos mucho cuidado ahorita con los juegos artificiales, porque sí hay un alto porcentaje de pérdida de globo ocular. Ujú. Están los accidentes laborales, sobre todo se presentan, por ejemplo, en personas que trabajan en la carpintería, en herrería, ajá, alguna rebaba o algún material que entre en la cavidad ocular puede causar algún problema. Por ejemplo, nosotros como odontólogos, pues siempre utilizar los lentes de protección, tanto el odontólogo como el paciente, porque pues trabajamos con materiales, por ejemplo, los acrílicos, ¿no? Las rebabas, este, pacientes que estamos trabajando en la limpieza dental y puede salpicar algún tejido. Créanme que pues también eso puede causar algún problema en la parte ocular o con el paciente. Siempre colocarle sus lentes de protección. ¿Por qué? Porque también trabajamos con ácidos, con solventes y pues sí hay que proteger lo más que se pueda. Créanme que hemos visto muchos accidentes que se pueden prevenir. Ujú. Y por ejemplo, actualmente también lo de los pasteles. Sé que en México tenemos esa mala costumbre de a veces aventar al pastel, pero también ha habido muchos accidentes por los pasteles, porque actualmente, pues no sé, ya en estos pasteles que hacen de pisos muy bonitos y todo, pero colocan estos palillos, ajá. Entonces sí ha habido accidentes por el típico pastelazo, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, por alguna patología también se puede perder el globo ocular, como lo es el glaucoma, síndrome de ojo doloroso, alguna retinopatía diabética, por infecciones.
En niños, por ejemplo, el retinoblastoma, que es un cáncer ocular. De hecho, una manera que se dice que se puede diagnosticar es tomando una fotografía con flash y en algunas ocasiones podemos ver en la foto una pequeña pupila blanca. Obviamente esto no nos va a dar un diagnóstico total, pero es más o menos una idea de que el niño tiene un padecimiento en el globo ocular. Entonces sí es muy importante que en cuanto tengamos una infección o por ejemplo en pacientes diabéticos, acudir a revisiones oftalmológicas periódicas para poder tener esta atención. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos o en cualquier otro paciente, también existe la presión intraocular. Entonces, cuando la presión intraocular sube, también podemos tener problemas. Entonces, creo que es como la parte, igual que la parte dental, que cada cierto tiempo vamos al dentista para revisar las caries. En oftalmología, en la parte ocular, también hay que tener citas periódicas. Ahora bien, en la microoftalmia y en la noftalmia, como ya lo mencioné anteriormente, desde el nacimiento vamos a hacer un tratamiento ortopédico. El tratamiento ortopédico consiste en un mantenedor de espacio, así como el que se coloca en los dientes, algo similar, pero se va a colocar en la cavidad ocular y esto se va cambiando sucesivamente con tamaños crecientes para ir ayudando a la cavidad a que tenga un poquito de expansión. Ajá. Estos casos igual, o sea, desde el nacimiento hay que ver al paciente, se van colocando los conformadores dependiendo del tamaño que se requiera. En algunos casos utilizamos unos vástagos para generar presión sobre la cavidad y esto nos va a ayudar que en el futuro vamos creando una simetría en los párpados, haciendo retenciones para su prótesis ocular y que también el hueso no sufra un colapso, ajá, y que posteriormente ya cuando queramos hacer algo estético de las prótesis, pues tratar de hacerlo lo más similar posible, que tenga una simetría. Si el paciente no se coloca esta ortopedia desde el nacimiento, lo que puede suceder es que se genera un colapso en el hueso y en los párpados y tal vez en un futuro, cuando querramos colocar una prótesis, pues va a ser muy complicado o, por ejemplo, quedan los ojitos como si fuera un ombligo y estéticamente pues ya no podemos hacer mucho. Entonces sí es muy importante que desde el nacimiento empecemos a generar esta ortopedia ocular. Bueno, las funciones principales o el objetivo de colocar una prótesis obviamente es la estética, porque vamos a tratar de hacerlo lo más similar posible al ojo contrario, pero también hay que tener en cuenta y explicarle siempre al paciente que en algunos casos pues no podemos lograr lo que el paciente está buscando, ¿no? Dependiendo el tipo de traumatismo que tuvo, tal vez los párpados no quedaron en la mejor posición y estéticamente no lo vamos a poder dejar igual que el ojo contrario. Entonces siempre hay que ser claros y hablar con el paciente de qué es lo que vamos a obtener, ujú, porque a veces el paciente tiene muchas expectativas y pues no siempre se puede lograr esa estética al 100. Ahora bien, la ortopedia, que como ya lo mencioné, sobre todo en los niños es súper importante, pero en el adulto también ayuda al tener una prótesis ocular, que el hueso y los párpados con el tiempo no se vayan cerrando, se vayan cayendo. Y la protección, obviamente al tener el paciente ya una cavidad expuesta, está más susceptible a sufrir algún proceso infeccioso de todo lo que está en el medio ambiente, partículas, etcétera. Entonces sirve como una barrera de protección en la cavidad ocular. Bien, para comenzar el procedimiento para elaborar una prótesis, tenemos dos formas de hacerlo. La primera que es hacer un conformador de cera, que este se va modelando. Nosotros ya tenemos la habilidad de acuerdo a ver la cavidad, qué tamaño se requiere, la forma, se modela y esto se pasa a un acrílico blanco. Ujú.
O bien cuando ya hay casos muy complicados donde el paciente tiene bridas por el tipo de traumatismo que tuvo, cicatrices o que ya la cavidad está pues bastante complicada en rehabilitar, nos ayudamos con toma de impresiones. Ajá, que igual se toman con alginatos o silicones que se inyectan dentro de la cavidad para poder obtener un molde. Y esto sobre todo se hace en niños o en pacientes que sean casos un poquito complicados. Una vez que ya tenemos el molde, lo vamos a pasar al acrílico para poder probarlo en el paciente. Aquí checamos todo lo de las medidas, que no le lastime, que ver qué tanta movilidad tiene el paciente. Vamos a tomar todas las medidas que se requieren, son las medidas faciales, ubicar su centro pupilar y empezar con la caracterización. Vamos a pintarla, hacer todo lo más similar al ojo contrario que, por ejemplo, algo que yo les menciono a los pacientes. Esto es un pigmento, ajá. Nuestros ojos, sobre todo cuando son ojos claros, un café muy clarito, un color miel, pues tiene las características de que nuestros ojos naturales bajo el sol tienden como a cambiar un poquito, a mimetizarse. Por ejemplo, la pupila se dilata o se abre, se cierra dependiendo la cantidad de luz que entre. Eso pues lamentablemente en un pigmento que está fijo no lo podemos pues cambiar. Entonces, este pigmento se hace en una luz natural, por ejemplo, entre las 12 y 2 de la tarde más o menos, que tengamos sol, para tener una pigmentación promedio. Pero hay ciertas características pues que nosotros no podemos modificar o hacer que éstas cambien con el sol. Entonces, eso también se los explico mucho a los pacientes. Otra duda que a veces tienen los pacientes es que si el pigmento va a tener contacto con los tejidos, porque pues no sé, supongo que tienen ese miedo, ¿no? De que el pigmento esté ahí en contacto. No, este pigmento queda como un sándwich, esto queda dentro de la prótesis y siempre va a ir cubierta de un acrílico. Ajá, todo el tiempo el tejido ocular está en contacto únicamente con acrílico. Se encapsula, ¿no? Así que, Sí, está encapsulado. Digamos que el pigmento es como el jamón del sándwich y encima lleva el pan, que sería el acrílico. Ajá, así se los explico a los pacientes para que lo entiendan un poquito mejor. Cada prótesis pues es personalizada. No tenemos como un kit que tenga prótesis chico, mediano y grande. No. Aquí en México tenemos que hacer las prótesis hecho a la medida del paciente. Ajá, ninguna prótesis es igual. Pueden haber, dependiendo el defecto del paciente, prótesis que midan 1 centímetro o 2 centímetros. 2,5 es más o menos el tamaño promedio. Cada pigmento es diferente. Por ejemplo, en los niños es un poquito más blanco la esclera y no tiene casi nada de mm, irrigación. Y en los adultos, conforme vamos creciendo, nuestra esclera se vuelve un poquito más amarillenta y hay más venitas. Entonces, ninguna prótesis es igual, cada prótesis es hecha a la medida del paciente. muy Ajá. personalizadas. Ujú. Sí, cada pigmento igual es realizado de acuerdo al ojo contrario del paciente. Aquí medimos el tono de que se acerque lo más similar al ojo del paciente. Y algo que, como te comentaba, por ejemplo, no podemos eh, garantizarle al paciente este, que va a quedar igual que su ojo contrario, que va a tener las mismas características. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo haya sido el traumatismo, ¿no? De qué tanto hayan quedado cerrados los párpados, las cicatrices. Por ejemplo, hay casos pues que sí tú los ves y pasan desapercibidos, pero dependiendo del tipo de traumatismo, pues no hay que prometer mucho al paciente, hay que hablar siempre claro. Por ejemplo, otra duda que tienen los pacientes. Ahora, también hay prótesis que te piden como de otros colores y que no se vean Sí, naturales, ¿no? sí. Ahorita, de hecho, traigo ahí unos ejemplos, Ah, ok. pero por ejemplo, algo que el paciente
tiene como en su mente es de que si la prótesis va a tener movilidad. Esto depende de muchos factores, o sea, de cómo fue el traumatismo, de qué tanto hayan recortado los músculos en el momento de la cirugía, porque hay pacientes donde sí recortan completamente el músculo y no va a tener nada de movilidad. O por ejemplo en una enucleación, donde sacan el globo ocular por completo, no, no se genera nada de movilidad. Entonces esto sí depende mucho de todo lo previo que pasó el paciente. Por ejemplo, en este caso, el paciente sí, aquí estamos haciendo la prueba de movilidad. Hay movilidad hacia el canto externo, interno, perdón, pero hacia el canto externo, si nos damos cuenta, no tiene la misma movilidad que el ojo contrario. Entonces, todo esto se lo mostramos al paciente justo para no crear esas expectativas, ¿no? Y bien, ahora, después de que ya se le entregó la prótesis al paciente, le vamos a dar todas estas indicaciones de lo que conlleva el llevarse su prótesis. Igual que el área dental, que tenemos que acudir cada 6 meses a hacernos nuestra limpieza, bueno, en la prótesis se recomienda que una vez al año acudan a mantenimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mantenimiento? Vamos a dar brillo nuevamente a la prótesis, porque pues con el uso se va opacando un poquito. Ujú. Vamos a hacerle una desinfección, una limpieza a la prótesis y pues con la edad obviamente también nuestra piel pierde tonicidad, entonces es normal que los párpados se cierren un poquito y que tal vez el ojo se vea más cerrado que el ojo contrario. Entonces igual en el mantenimiento vamos a hacerle los ajustes necesarios. Si necesita un aumento, abrirla un poquito más, todo eso una vez al año. Entonces, esto sí es súper importante, que el paciente acuda una vez al año al mantenimiento de su prótesis. Eh, por ejemplo, los artículos actualmente dicen que la prótesis tiene un tiempo de vida de entre 5 y 7 años, más o menos. Esto se dice que es por higiene, ¿no? Como es un acrílico, tal vez nosotros no lo vemos clínicamente, pero al ser un material poroso y todo lo que tiene en contacto con la cavidad, la lágrima, lo que está en el medio ambiente, pues lo va contaminando de alguna manera en la parte interna. Entonces, por prevención para evitar alguna infección, se recomienda cambiar entre cada 5 a 7 años. Ajá, aquí también depende mucho de qué tanto cuida el paciente su prótesis. Ujú. No necesitamos medicamentos especiales para lavar la prótesis. Ajá, únicamente agua, de preferencia de garrafón, porque a veces en algunos estados el agua viene con mucho mineral o muy clorada. De hecho, me he dado cuenta que, por ejemplo, sobre todo en el sur, que el agua viene con más mineral, esos minerales sí tienden a rayar mucho las prótesis, o sea, lastiman mucho el material. De preferencia, entonces siempre se utiliza agua de garrafón y jabón neutro. No, no necesitan medicamentos ni colocarla en té de manzanilla ni con cloro, porque han sucedido casos y esto, pues al absorberlo la prótesis, lo que sucede es que va a irritar y va a quemar la cavidad. Ajá. Son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta y mencionárselos al paciente porque sí puede perjudicar un poquito los tejidos. ¿Una vez al día lavarla? No, de hecho, anteriormente sí le comentábamos al paciente que tenía que lavarla todos los días, ajá, para dormir, pero ya hay artículos que nos dicen que con que el paciente se quite la prótesis una vez al mes o cada 15 días, para lavarla es suficiente. Ajá. ¿Por qué? Porque dentro de la cavidad ocular también hay bacterias que de alguna manera es una flora bacteriana que ayuda a limpiar y a mantener la cavidad sana. Si nosotros estamos lavando la prótesis todos los días, estamos acabando con esa flora bacteriana. Cada paciente también es diferente, ¿no? Dependiendo de cómo haya perdido el globo ocular, si fue por una infección, por algún problema diabético, por traumatismo. Entonces, todo eso también lo valoramos para poderle dar las indicaciones al paciente. Pero sí, ya actualmente se dice que cada 15 días o una vez al mes es más que suficiente. Y Ya descansar no es alrededor. necesario diario.
¿Y descansarla para dormir o no? No es necesario. No, de hecho puede dormir con ella. Mm. Ujú, de hecho, se puede maquillar, puede hacer sus actividades normales. Es necesario mantener hidratación en los párpados. Y algo que sí se va a dar cuenta el paciente en los primeros usos de la prótesis es que va a segregar mucha lágrima, mucha lagaña, y esa lagaña se queda pegada en las pestañas. Entonces, solo con tener un poquito de higiene, de limpiar la lagaña, con eso es suficiente. Ajá, pero no es necesario retirarla. De hecho, cuando el paciente retira la prótesis, como la prótesis no es plana, es cóncava, toda la lágrima se va acumulando en esta parte. Cuando el paciente retira la prótesis, surge como si fuera un moco. Algunos pacientes se asustan, pero siempre le explicamos que es normal porque toda la lágrima que queda aquí acumulada, cuando la retiramos, pues obviamente se va a desalojar. Mientras esa lágrima no sea en un color verde, amarillo, que huela muy mal, pues es parte normal, pero si ya hay algo que llama la atención, pues mandarlo al oftalmólogo para que pueda revisar el caso. Igual tiene que seguir con los medicamentos que su médico le haya recetado. Sobre todo puede continuar utilizando lubricante ocular, que esto les ayuda bastante para mantener la hidratación dentro de la cavidad. Ajá. Y siempre que están usando algún antibiótico, sobre todo, les pedimos a los pacientes que al menos el día que dure el tratamiento, retiren la prótesis para que la prótesis no absorba tanto los medicamentos, porque sí puede como amarillentar un poco los acrílicos o lastimarlos un poquito. Y sobre todo para que tenga mejor efecto dentro de la cavidad. Y algo que sí yo les recomiendo es el uso de gogles, sobre todo si practican natación o se meten al río, van al mar, para pues evitar perder la prótesis que tenga un desalojo. Pero sería lo único prácticamente, porque de ahí en fuera puede dormir con ella, se puede bañar, se puede maquillar, puede hacer su vida normal. Y lo que mencionabas, hay prótesis oculares de fantasía. Creo que aquí algo muy importante que trabajamos es el autoestima del paciente. Ajá. Y si el paciente es feliz y se siente bien utilizando una prótesis con algún pigmento, por ejemplo, un ojo de gato con diamantes, un ojo negro, del color que él quiera, si él eso lo hace feliz, adelante, o sea, se puede pigmentar. La función va a seguir siendo la misma porque sigue teniendo la ortopedia y la protección, que es lo que nos da el conformador. Pero pues ya la pigmentación, si el paciente le gusta y quiere algo en específico, lo podemos realizar sin problema. Sí, me tocó ver un paciente que Mm. eran hacer las dos prótesis y pues dijo, las quiero azules. Y le Sí, preguntaron, ah, pues cuando tenías tus globos oculares eran azules. No, pero ahora quiero tenerlos mm, azules. No, pues sí. sí, sí, sobre todo en esos casos que es bilateral. Normalmente lo piden de algún color en específico, pero también hay pacientes que quieren un ojo negro o algún color en especial, pues se puede realizar. Sí. Ahora bien, además de lo que ya les mencioné como la microftalmia, anoftalmia, etcétera, pues en cuanto a lo quirúrgico tenemos la evisceración, que aquí hay un vaciamiento del contenido del globo ocular, ajá, pero se va a preservar la esclera y también la córnea. Aquí las prótesis oculares pues son muy delgaditas y pues tienen un mejor movimiento y una mayor estética, porque todavía hay parte del globo ocular. En la enucleación, que es donde ya hay una extirpación quirúrgica total del globo ocular, es donde a veces tenemos un poquito más de complejidad, donde lamentablemente aquí a veces no hay ya nada de movimiento, porque pues todo el contenido está fuera de la cavidad. Ujú, y sobre todo aquí hay que generar más protección dentro de la cavidad. Y está la exenteración, que aquí sí es una cirugía radical donde se extirpa todo el globo ocular y también retiran músculos, parte del nervio, grasa, tejidos y sobre todo los párpados, ajá, y a veces parte del hueso. Aquí vamos a hacer la prótesis ocular, pero pues ya vamos a abarcar un poquito más ayudándonos con silicones para poder cubrir la parte del defecto
Y pues aquí obviamente no hay nada de movimiento, pero nos vamos a ayudar con algunos distractores como son los lentes, pues para que pase un poquito más desapercibido. Vamos a utilizar adhesivos y en algunos casos se pueden utilizar implantes con imanes para generar un poquito más de retención. Y bueno, otra cosa que también realizamos en la parte ocular son los conformadores oculares. Estos sobre todo los manejan los oculoplásticos, justamente para las cirugías. Y bueno, aquí ya dependiendo lo que el médico pida, hay conformadores planos, un poquito más cóncavos, con una o dos perforaciones, anillos, que estos son los que más se utilizan sobre todo después de la cirugía. Tenemos los implantes intraoculares, que son como canicas de acrílico, pueden ser blancos o transparentes, esto ya dependiendo al gusto del médico, pero estos conformadores nos van a ayudar a que posterior a la cirugía, el paciente lo tiene que utilizar dentro de la cavidad. Ajá. Esto nos va a ayudar en que la cicatrización sea la adecuada, en que se forme el fondo de saco para la prótesis, en que también no estén metiéndose las pestañas, es decir, mantener los párpados un poquito más abiertos y esto evita que las pestañas estén lastimando la cavidad. Ajá. ¿Y Y bueno, estos conforman. qué tiene? Ajá. ¿Para qué son? Perdón, no te escuché. Los hoyitos que tienen los conformadores. Estas perforaciones, por ejemplo, en estos, es para que únicamente pueda colocar el medicamento el paciente. Ok. Ajá. Por ejemplo, aquí tiene dos perforaciones, pero las que más se utilizan son como estas de aquí, que tienen una sola perforación, porque es más fácil para el paciente colocar aquí los medicamentos. Ah, ok, sin Ajá. quitárselo. Ujú. Sí, pero esto es así de suma importancia que lo coloque el oculoplástico después de la cirugía. A veces si no se llega a colocar estos anillos o conformadores, pues obviamente la cicatrización no va a ser la adecuada y hay ocasiones donde sí dificulta, se pegan un poquito los párpados y dificultan un poquito más la colocación de la prótesis. Y también hay que explicarle al paciente que este conformador siempre se mantenga en su lugar, porque yo he tenido dos casos. De verdad, ahí sí no sé qué fue lo que sucedió, pero el conformador se implantó en el párpado. O sea, el párpado se cicatrizó junto con el conformador. Entonces hay que remitir otra vez al paciente a cirugía para que puedan retirar estos conformadores. Entonces sí hay que darle pues ciertas recomendaciones al paciente para que tenga los cuidados pertinentes. Están los conformadores de impresión, que son similares a los conformadores anteriores de Conchita, pero estos tienen perforaciones y un pequeño mango que va a ir colocado en la jeringa de inyección para poder colocar el material de impresión y que nos ayude a mantener o a tomar la impresión de la cavidad, sin perder la forma. Y están los conformadores de radioterapia, que son conformadores oculares o protectores que tienen plomo y estos normalmente los envía el radiólogo cuando van a aplicar algún tipo de radiación que está cercano al globo ocular. Esto es pues para mantener la mayor protección posible en el tejido sano, que es el ojo. Y digo, sí es incómodo, obviamente, porque el paciente muchas veces todavía tiene sensibilidad en el ojo. Vamos a darle las indicaciones de aplicar unas gotas de anestésico antes de colocar el conformador. Se coloca el conformador, el radiólogo normalmente lo pega con cinta y tarda entre 3 a 5 minutos más o menos lo que tarda la sesión de radioterapia, pero esto es para proteger el globo ocular sano. Ujú. Y bueno, eso es prácticamente lo que es la prótesis ocular. Sí, es un tema un poquito complejo que se trabaja desde que llega el paciente a urgencias o con su médico hasta la entrega y posterior a esto, después de la prótesis. Ajá. Cuando hay pacientes, Entonces, bueno, una duda, cuando hay pacientes que no han usado por muchos años, o sea, que les hicieron
la extirpación o lo que sea. Y muchos años Ujú. estuvieron sin prótesis y cuando quieren ponerse una prótesis ocular y tienen ese problema de que no pueden abrir el párpado, no está muy ejercitado, si hay forma como con el conformador de que pueda empezar a hacer ejercicios y eso. De hecho, bueno, hay que valorar. En algunos casos lo podemos remitir a oculoplástica para ver si se puede hacer algo quirúrgico. Y si no, también no ocupamos la ortopedia ocular, pero esto va a llevar un poquito más de tiempo. O sea, se pueden ir a hacer esos conformadores que vayan en forma creciente, pero ya en un adulto es un poquito más complicado. Y ya ganar estética al ojo contrario, pues sí es muy difícil. Y sobre todo cuando no han utilizado nada de prótesis, sí se colapsa mucho el hueso. Entonces se ve un poquito sumida esa parte del ojo y sí, estéticamente ya es muy difícil de recuperar. Ah, Pero ok. sobre todo, lo que nos va a ayudar la prótesis o los anillos es generar retención. Porque, por ejemplo, en un traumatismo donde se lesionó mucho el párpado, sobre todo el párpado inferior, tal vez no vamos a tener sí, una buena retención de la prótesis. Entonces hay que remitirlo con cirugía y que pase todavía un tratamiento previo para poder colocar una prótesis. Y para la rehabilitación, pues sí lleva bastante tiempo. Para que Entonces sí es así súper importante que después de la cirugía, bueno, de la pérdida del globo ocular y la cirugía, casi de inmediato empezar a trabajar lo de prótesis ocular. Ok, sí, Ujú. gracias. Y bueno, el interés de una prótesis, además de lo que ya les comenté de ortopedia y de protección, pues creo que el objetivo principal, como toda la especialidad, es elevar el autoestima e incrementar las relaciones interpersonales y por ende la calidad de vida del paciente. Es en lo que más pues impacta la rehabilitación de la prótesis en los pacientes y sobre todo es una satisfacción, ¿no? Poder ayudar en esta parte. Es Mm. algo que te agradecen muchísimo los pacientes. Entonces, eso es el objetivo principal de realizar la prótesis ocular. Pues muchísimas Bueno, gracias. pues creo que en cuanto a prótesis ocular, eso sería todo. Cualquier duda, pues con gusto me pueden escribir. Y pues como lo comenté al inicio, hay muchos temas de prótesis maxilofacial que se pueden desarrollar y pues este es uno de tantos y esperemos que sigas con los invitados para poder abriendo un poquito más el panorama de prótesis. Sí, muchísimas gracias por venir a platicarnos de este tema que conoces también, que haces día a día y que eres experta. Te agradezco mucho por venir a Odontoblog a compartirnos tus conocimientos, doctora Lula. No, muchísimas gracias a ti. Sí, sí, vayan a seguirla ahí a su Instagram, a su Facebook. También si dudas, preguntas, si te quieren remitir algún caso ahí en Ciudad de México, Morelos, te pueden contactar en... Claro, con gusto, estamos ahí al pendiente. Pues muchísimas gracias. Vayan a seguirla a sus redes. Espero que les haya gustado mucho el video. Dejen su like, vayan a seguir a la doctora. También si tienen dudas, preguntas, la pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video. Vamos a tratar de estarlas contestando. Y pues muchísimas gracias, doctora. Te mando un abrazo. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.